Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer el Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer que terminó el cómputo de votos que permitirá asignar las diputaciones de representación proporcional a los partidos políticos, y con esto quedará definida la integración de la Cámara de Diputados, la federal, a partir de septiembre próximo. Morena obtuvo el 34% de la representación, mientras que el PAN el 18% y el PRI casi alcanza el mismo porcentaje. Mientras que en los congresos locales, que había 30 en disputa, Morena consiguió la mayoría en 18 de estos 30 congresos que fueron renovados. Veamos el contexto. Además de la elección de diputados federales y de gobernadores, Morena consiguió el control en 18 de los 30 congresos locales que se disputaron el pasado 6 de junio. El partido en el poder y sus aliados arrasaron en varias entidades. En Baja California, Morena ganó 9 de los 17 distritos y la alianza PT Verde Morena los 8 restantes. Lo mismo en Chiapas, de 24 distritos, Morena consiguió 2 en solitario y en coalición los otros 22. En Nayarit, con 18 distritos, obtuvo 1 en solitario y 17 en alianza. En Sinaloa, 24 de 24 y en Tabasco 21 de 21. También consiguió mayoría en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. En Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, el PAN conservó la mayoría, así como en Yucatán, donde se la arrebató al PRI, y Durango, donde desplazó a Morena. En el Estado de México, la coalición PRI-PAN-PRD obtuvo 23 de 45 distritos y Morena y sus aliados 22. En Jalisco, Movimiento Ciudadano ganó en 16 de los 20 distritos. En Chihuahua, la alianza PAN-PRI-PRD tendrá 14 de 22 distritos. En Michoacán, aunque la alianza morenista ganó la gubernatura, la coalición PAN, PRI y PRD obtuvo 15 de 24 distritos. Aunque en Nuevo León, Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura, 12 de 24 distritos fueron para la alianza PRI-PRD, 10 para el PAN y 4 para Morena. En San Luis Potosí, la alianza PAN-PRI-PRD ganó 8 distritos y la coalición PT Verde 7. En Zacatecas, de 18 distritos, PRI, PAN, PRD obtuvo 8 y la coalición morenista 5. Punto y contrapunto. Bueno, seguimos analizando los resultados de la elección, Frida, y ¿qué decir de estas mayores que consigue Morena? Gana mayorías en 18 de 30 congresos locales, que por cierto, en 12 de ellos tienen prácticamente mayorías calificadas por arriba del 66% requerido. ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperas en estos congresos locales que pueda ocurrir? Buena oportunidad para temas que tanto tú como yo quisiéramos ver a Morena aprobando más que congelándolos, ¿no? Como derecho a decidir, matrimonio igualitario, leyes de identidad de género, infancias trans, entre otros. Claro, justamente creo que hay una oportunidad valiosísima para recuperar la agenda que la izquierda ha sostenido por tantos años en nuestro país, que el aborto sea ya legalizado al menos en 12 estados. Ese sería, yo creo que, uno de los objetivos prioritarios. Me parece positivo el resultado en relación a cómo Morena ha crecido localmente, porque estos resultados los podemos interpretar de 3 formas. Hay 3 conclusiones. La primera es que las personas ejercieron un voto cruzado y que priorizaron en lo local a los perfiles de Morena, que justamente fueron mucho más cercanos o que probaron una mejor competitividad electoral. Después, que el avance también que se da, por ejemplo, en congresos como el de Tamaulipas, le da un saludo al fin de la impunidad. Un congreso que protegió a Cabeza de Vaca, que protegió a un personaje acusado de lavado de dinero, de utilización de fondos de recursos públicos con fines indebidos. Creo que el simple hecho de abrir la puerta a que un personaje como él pueda ya enfrentar la justicia es una excelente señal. La segunda lectura es que hay casos, tanto para las gubernaturas principalmente, que 11 se quedan en Morena, donde prácticamente hay carta abierta para la legalización tanto del aborto, el reconocimiento del matrimonio igualitario. Hay un tema de agenda que estará muchísimo próximamente, que es el de la subrogación de vientres, los vientres de alquiler. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso de Tabasco, reconociéndole a las personas extranjeras el derecho de venir a México a rentar vientres mediante una empresa que además es transnacional. Creo que este tema, por ejemplo, sí necesita muchísima discusión y creo que será positivo que haya personas que justamente prioricen un análisis de clase por encima de un análisis económico y racial sobre este tema. Y finalmente, el fenómeno de la redistribución del voto de los partidos minoritarios creo que también se refleja en esta composición, porque no fue que Morena se desinflara o que hubiese un voto de castigo como se pensó en un inicio. Lo que sucedió fue que los partidos minoritarios
perdieron votación y que esos pequeños votos de los partidos chiquitos se fueron justamente a la alianza opositora. Creo que es una lectura valiosa porque algunos pensaban que hubo voto de castigo, pero en realidad Morena se mantuvo en el mismo porcentaje de voto en comparación con las elecciones anteriores. Bien. En efecto, el tema de gestación subrogada va a ser un tema que se va a poner muy en discusión. Hay un proyecto, por cierto, en la Suprema Corte de Justicia de la ministra Piña, que va a ser prácticamente discutido en la Suprema Corte sobre eso y haremos mesas al respecto. Aurora, ¿qué decir de estos resultados a nivel local de Morena? ¿Cómo queda la oposición también? ¿Qué agenda ves que se pueda avanzar o que se pueda congelar en los congresos locales? Pues yo iniciaría diciendo que, bueno, hay que reconocer que hubo un avance territorial de Morena, pero que no es 100% cierto que tenga esta mayoría de congresos. Más bien dicho, ya haciendo el análisis de datos, de los 20 congresos que tenía en el 2018, disminuiría a tener como 14 o 15 congresos en su mayoría. Entonces, habría ahí que analizar, por ejemplo, casos en donde los congresos locales quedarían divididos, como son en los estados de Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, en el caso de Ciudad de México y en el estado de Colima. Y si hablamos, por ejemplo, del caso del Congreso de la Ciudad de México, pues sí tiene una mayoría por 2 diputados del Partido Verde, pero no sería por sí mismo. Y ese es un fenómeno que se repite en distintos congresos locales. Otro elemento a analizar particular es que pierde como aliados al PT, que eran incondicionales, y que resulta también interesante dentro de esta lectura, y entender que tanto en Estado de México como Colima, Morena tendrá la mayoría solo gracias a los partidos pequeños que son sus aliados, como el caso concreto de Nueva Alianza, y lo que no se está considerando en este es el juego de lo político que significa tener esta mayoría calificada o mayoría absoluta dentro de estos congresos locales. Y yo destacaría también como dato muy importante e histórico que por primera vez un congreso local tendrá una mayoría absoluta de mujeres, y ese es el Congreso del Estado de México. También habría que dar seguimiento al trabajo que se dé en ese sentido, y yo hablaría en este aspecto. Creo que sí es interesante analizar cuál va a ser entonces este juego de lo político, de este necesario diálogo que se tendrá que tener en los congresos locales, de trabajo parlamentario, de negociación, porque no es que enteramente se tengan estas mayorías, sino más bien dicho tenemos congresos divididos con una mayoría de 1 o 2 diputados y que no dependen enteramente de Morena. ¿Coincides con esta lectura, Lecona, o te preocupa el avance de Morena en los congresos locales? Digo, si te preocupa, porque también para mayorías, para reformas constitucionales, pues van a requerir también mayorías en los congresos locales para poderlas aprobar. ¿Cómo lo ves? Es que la verdad es que volteamos a ver a los congresos locales cuando pasan cosas, cuando ya pasaron las cosas o cuando están sucediendo sobre algunas agendas. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la sorpresa que nos han dado incluso legisladores de Morena en contra de agendas como las que mencionabas al inicio, ¿no? De la agenda de la diversidad, del derecho de las mujeres a decidir? Al final, creo que lo que falta, y estamos ya tarde para poner sobre la mesa, arrancar compromisos electorales, eso ya pasó hace unas semanas y creo que no se hizo tan bien. Creo que conciencia de cómo se transforman realidades a partir de los congresos, más allá de muchas veces todo el ajetreo nacional. Y creo que ha sido el mensaje constante de toda la elección. Esto que hemos dicho ya mucho acá, que cada entidad, cada estado tiene su propia realidad, y habrá que ver cómo llegar a justo consolidar agendas importantísimas en estados como por ejemplo Guanajuato, ¿no? Guanajuato, que sigue siendo un bastión de acción nacional, y que su Congreso es un verdadero desastre, sometido completamente a lo que quiere el gobernador, operando todos el pacto de impunidad que tienen con el fiscal allá, que ha generado esta crisis de violencia, y lamentablemente todas esas cosas pasan en madruguetes, en este uso real, político, legislativo, de lo que parece el discurso siempre arrollador de tenemos la mayoría. Entonces, ni las mayorías son una garantía de nada,
Luego vienen también estos diputados, diputadas que se doblan dependiendo de lo que se necesita, y hay más o menos que hay que ponerle muchísima atención en esta justo en esta diversidad de la que hablamos, ¿no? El hecho de que Nuevo León, ¿no?, con esta victoria tan extraña, o este fenómeno tan extraño de Samuel García, donde MC no tiene ni un solo diputado, por ejemplo. Finalmente, Eder, ¿qué dices de estos resultados de Morena en los congresos locales? Me da gusto, por supuesto. Ya habíamos establecido cuando hicimos el balance sobre la elección que la ciudadanía fue la protagonista de esta jornada electoral. Me parece que en muy buena medida tiene que ver con que por primera vez no hubo elección de estado y la gente salió a votar con mucha mayor libertad. Lo que sucede en Tamaulipas me parece muy relevante porque fue una especie de referéndum. Quien había entorpecido, bloqueado la posibilidad de comenzar un proceso judicial contra el gobernador fue el Congreso local y la gente se los quitó el domingo del pasado, y eso me parece muy relevante. Me preocupan que no cometamos en Morena 3 errores que se cometieron con la legislatura que está por terminar. Uno, no hubo un seguimiento de Morena, del partido, hacia sus diputados locales ni hacia sus presidentes municipales. ¿Eso qué provoca? Pues que muchos diputados a la primera de cambio pues se vayan con los gobernadores, que si algo tienen es oficio político para lo malo, pero tienen oficio político y cooptaron a muchos de nuestros diputados locales. El segundo tema es que por lo mismo, como no hubo un seguimiento del partido, se descuidaron mucho los perfiles de nuestros compañeros y compañeras. Yo celebro que gente de distintos perfiles, de distintos niveles de preparación participen en estos ejercicios, pero hay que darle seguimiento para que de entrada no rompan con los principios básicos de nuestro partido, como sí sucedió en estos últimos 3 años. Y por último, el hecho de que nos suceda lo que pasó en el Congreso de la Ciudad de México en el trienio, en este periodo que está por terminar, que se la pasaron en el conflicto interno por ver quién era el coordinador, el subcoordinador, el vicecoordinador de cualquier cosa, y entonces de pronto dejaban de generar legislación y de generar materia pues para la cual estaban ahí en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, y había muchas iniciativas muy interesantes que al final por los conflictos se quedaron en la congeladora. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos 3 errores porque tenemos un potencial impresionante en este momento como movimiento. Bien, pues lamentablemente se fue el tiempo del programa, ya saben que vuela el tiempo en la televisión, pero recuperaremos también la discusión en torno a las nuevas dinámicas que habrá también en los congresos locales con los gobernadores y gobernadoras que acaban de llegar también como resultado de este proceso electoral 2021. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas, y con la paparrucha esta noche. No te vayas.